Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos en enlace vía Zoom en la plataforma Entérate con Leslie con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, con quien vamos a hablar en breve todo lo que está sucediendo en el país en materia de inseguridad ciudadana y este segundo día de paro de transportistas que acaba de denunciar una medida mucho más radical. Ya vamos a pasar de 72 horas probablemente a una convocatoria de un paro nacional porque ellos han expresado que hay una falta de voluntad política del gobierno y del Congreso de la República para solucionar sus demandas. Para hablar del tema, estamos en enlace vía Zoom con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, general. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos de frente a la pregunta. Primero, usted es un experto en materia de seguridad ciudadana, usted ha sido exministro del Interior y vamos a preguntarle directamente, ¿qué ha pasado con el gobierno? ¿No? ¿Cómo es que hemos llegado a este nivel en la que los transportistas temen por su vida, salen a las calles, convocan un paro? ¿Cómo es que llegamos a este punto, esto, general? Leslie, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Indudablemente que asistimos todos los peruanos, en muchos casos absortos y con gran preocupación a lo que viene sucediendo en nuestro país en general. Y esto nos llama poderosamente a la reflexión de saber que nos enfrentamos hoy en día a una criminalidad distinta, a una criminalidad transnacional que a través de las fronteras porosas de nuestro país también ingresó, como en otros países, para no solamente aplicar nuevos modelos delictivos, sino para empezar a lograr hegemonías en diversas partes de nuestro territorio, en donde, se quiera o no, comienza el Estado a fallar en dos fines esenciales que son fundamentales. Así como hay un fin supremo que es la persona humana y el respeto a su dignidad, el Estado también tiene dos fines esenciales. El primero es el bienestar general, que implica la satisfacción de las necesidades, tanto espirituales como materiales, pero en un ambiente de absoluta seguridad. El Estado no lo está brindando. Y el segundo fin esencial es la seguridad integral propiamente dicha, que es la condición por la cual el Estado garantiza su territorio, su patrimonio, su integridad, su soberanía y su independencia. Entonces, si no puede garantizar su soberanía en esos espacios territoriales, definitivamente va caminando hacia lo peor que puede suceder en nuestro país, un Estado fallido que, ojo, no solamente se determina porque no se puede administrar o su economía es paupérrima e inmanejable, sino porque no es capaz de manejar el uso legal de la fuerza y controlar en la criminalidad organizada. Esas son dos condiciones para ir caminando a un Estado fallido. Entonces, fíjate, en la medida que el Estado, o mejor dicho, este gobierno, siga manejando el tema del combate a la criminalidad con estrategias de hace 3 o 4 años atrás y no se dé cuenta perfectamente que esto es otra cosa, vamos a seguir a la deriva. ¿Y por qué, Leslie? Porque la única manera en la que se está combatiendo esto es a través de un solo eje de acción, que es el preventivo y de la estrategia operacional. Ya está sobredimensionado y sobreentendido, además de practicado, el tema de que la policía fortalece sus capacidades, hay que fortalecer la inteligencia, la investigación criminal, ya todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Este, pero eso no es todo el tema, o sea, esto no se va a solucionar con un estado de emergencia en el que salgan las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Y por qué? Porque para que tú declares un estado de emergencia, tienes que entender perfectamente como gobierno que es un régimen de excepción que está contemplado en la Constitución Política del Estado. Y cuando tú aplicas un régimen de excepción, es porque realmente tus capacidades se vieron sobrepasadas. Acá ha habido un manoseo de los estados de emergencia. En este gobierno es el cuarto estado de emergencia y ninguno ha tenido resultados. ¿Por qué?
porque para que tú consolides un estado de emergencia deben haber dos condiciones que son sine qua non. La primera, tiene que haber un planeamiento o planificación. Y la segunda, tiene que haber un presupuesto. Entonces, si tú das un estado de emergencia desde los Estados Unidos asistiendo a una conferencia porque revienta una granada en San Juan del Lurigancho y sale el alcalde y pide el estado de emergencia y tú lo das desde los Estados Unidos, ¿hay acaso alguna planificación? ¿Hay acaso algún presupuesto? Ninguno de los dos. Segundo, salen los transportistas a las calles, paran el transporte en horas de la mañana y en horas de la tarde sale el presidente del Consejo de Ministros a anunciar el estado de emergencia en 12 distritos. Y luego de 2 horas salen los alcaldes de otros dos distritos más que no los han incluido. Entonces el gobierno saca otro decreto y ya no son 12, son 14. Pregunta, ¿qué planificación hay en esa dación de estado de emergencia? Si no solamente un paliativo, una medida populista, ¿no? Ojo que hay que tener en cuenta de que para que el estado de emergencia se dé, la policía debe de confeccionar un informe en el cual haya visto que ha sobrepasado sus capacidades. Entonces, tú te imaginas a la policía haciendo un informe toda esa tarde, tarde, noche, porque no salió al día siguiente tampoco ese decreto para indicar que en tales y tales distritos sus capacidades han sido rebasadas y solicita el estado de emergencia y el concurso de la Fuerza Armada y al día siguiente le digan, oye, vuelvan a reunirse porque hay dos distritos más, también digan que en esos dos distritos sus capacidades han sido rebasadas. Eso es denostar a la policía, porque la policía tiene las capacidades, pero no se las brinda el gobierno, no le da el soporte económico para fortalecer esas capacidades que la misma policía las ha hecho en el Plan Mariano Santos al 2030. Eh, Entonces, esta situación va cada día empeorando porque no hay lo que yo siempre le he llamado el liderazgo conductual. Y eso es otro capítulo que lo resuelvo después de tu pregunta. Sí, Gastón, justamente me preocupa el hecho de que estemos yendo a un estado fallido, ¿no? Mm. Aquí contigo hemos debatido justamente el tema de seguridad ciudadana, tú has estado dando muchas pautas con bastante elocuencia, estratega, que también te caracteriza, y sin embargo hemos visto los pros y los contras y hemos llegado a una de las ideas fuerzas de que en temas de seguridad ciudadana tiene que haber una conexión con múltiples actores, que no solamente es el Estado, ¿no? Hemos dicho desde los gobiernos, de los tres niveles de gobierno, ciudadanía comprometida, pero, pero fíjate también algo que llama la atención, y más que la atención, y es que ahonda a lo que tú dices, vamos a un Estado fallido. El día de ayer, por ejemplo, parece ser que el gobierno, el premier, la presidente, algunos viceministros, cuando salen como voceros del gobierno a hablar sobre el tema, parece ser que desconocen la realidad en la que viven, ¿no? Porque no Así es. puede decirse que se está viviendo un tema de paz y tranquilidad, que es una situación de normalización. No hay una situación de normalización. Basta salir a las calles para ver que no hay unidades de transportes, que la ciudadanía también ha decidido no ir a trabajar, no porque no va a exponer su integridad y porque implícitamente podría ser también un tema de apoyo a los transportistas que no están saliendo a las calles a luchar porque les falta comida, porque está caro los precios, el costo de vida, no, están saliendo a exigirle a la presidente que tome acciones porque sus vidas están en peligro y la de sus familias debido a extorsiones. Entonces, dime, Gastón, como experto en seguridad ciudadana, se le escapó el control al Estado en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál es la radiografía o la fotografía que vamos a ver en este momento? Porque primero hay que desnudar el problema que tenemos en estos momentos, ya de una inacción de parte del gobierno. Acá ya no Ujú, se habla solo de estrategia, sino una cosa es no tener estrategias y otra cosa es una inacción del gobierno. ujú. Para ti, ¿es una inacción o es una falta de estrategia? Porque son dos cosas distintas. A ver, mira, primero quisiera decirte que lo peor que puedes hacer en este momento como gobierno es
tener una posición política frente a lo que está sucediendo realmente en las calles. O sea, minimizar en este momento la protesta de la población es un grave error, ¿no? Porque lo estamos viendo por todos los medios. Pero Políticamente ya calificó al gobierno de no estar en sintonía con la demanda que se proclama en las sí, calles. Ya, desde ahí sí, ya calificó. pero ahí yo quiero hacer una pequeña salvedad. Tampoco hay que dejarnos llevar por situaciones repetitivas que ya se han dado en anteriores oportunidades cuando diversos medios de comunicación de conocida tendencia ideológica 24/7 comienzan a proyectarte la protesta de la población para conseguir lo que yo llamo la politización de la justicia. ¿A qué me refiero? El paro de transportistas es un hecho que están parando por las extorsiones. Es un hecho que se sienten inseguros y lo vemos todos los días que los matan, que les dinamitan o lanzan explosivos a sus unidades de transporte donde las guardan, ¿cierto? Pero los transportistas están ahora exigiendo derogaciones de unas normas legales que yo no sé si están totalmente entendidas por ellos mismos o si hay alguien que está detrás de esto para volver al statu quo anterior que sido un fracaso total y en donde ha primado la utilización de la justicia para la persecución política. Entonces, ojo, Leslie, no hay que confundir ni aprovechar el pánico para lograr los objetivos que son siempre las izquierdas radicales que lo intuyen o lo direccionan en ese sentido para luego ellos consolidarse y seguir manteniendo las cosas como eran. Ujú. Fíjate lo que pasa con la anterior ley. ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿Acaso esta ley tiene 6 meses, 8 meses en vigencia? No, esto es consecuencia de haber seguido con las mismas estrategias y con la misma normatividad legal. Por eso yo en el Congreso dije, hay que salirnos del establishment para poder conseguir algo positivo. Ahora, volviendo a tu pregunta, el gobierno dejó de hacer las cosas, eso es una omisión, en su momento. Entonces, la solución en este instante es mucho más complicada que hace un Claro año, que sí, claro que sí. ¿no? Cara. Porque, ¿qué puedes hacer ahora? A ver, Ujú. un periodista me preguntó, ¿usted qué haría en este? No se trata de que la persona qué cosa haga, se trata de una situación consolidada como Esta es país. una cuestión de Estado. Este Así es un es. tema de Estado, ¿no? Y Y eso aquí ya está, el Estado eso somos está todos. claramente, Pero este es un tema claramente. que le cae al Poder Ejecutivo, le cae al Poder Legislativo y mucho más al Poder Judicial y Ministerio Público. Tres Totalmente, actores importantes en la resolución de totalmente, este problema. totalmente, ¿no? Entonces, aquí, mira, la situación va a ser complicadísima porque hay otro tema. Al tú esgrimir una línea de acción como gobierno, eh, apoyada netamente en el campo operacional, que es lo que está sucediendo ahorita con las Fuerzas Armadas y la policía en las calles, estás quemando tus balas en el sentido de que esto no es una medida permanente. Y como no está planificada ni tiene presupuesto, es una medida que no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Se va a ir diluyendo. Y al final las Fuerzas Armadas van a tener que volver a sus cuarteles y la policía va a tener que ocupar nuevamente ese espacio. Entonces vamos a llegar a lo mismo de los anteriores 4 estados de emergencia. La situación es cuando tú haces una operación de esta naturaleza con un estado de emergencia, tú tienes un producto de todo esto que es las capturas de las bandas y de los delincuentes. Claro, para eso convoco, ¿no? A un régimen de La, excepción. la pregunta es, ¿a dónde los llevas? Si tienes 136% de hacinamiento de penales, si Mm. tienes que la infraestructura de los penales es tan vetusta que más parecen escuelas de crimen que centros de readaptación. Exactamente. Ahora, Entonces, ya dejaste tú que el problema corra y avance, ahora te ves en un problema más grande, ¿no es a cierto? Eso eso, se llama a inacción.
A ese punto es donde yo quería llegar, porque contigo hemos estado conversando en Entérate con Leslie acerca de todo el Desde tema el, de la desde el estrategia, año pasado, desde el plan- año pasado. desde Ya el año hubieran construido un penal ya sí, se hubiera construido un penal. por supuesto que justamente hablaste del hacinamiento, pero ahora, ante una inacción, omisión, que en esa parte yo creo que sí le damos la razón a los transportistas cuando dice observan que no tienen voluntad política y eso es lo más grave. Pero es que desde el día de ayer hemos venido observando que no sé si para ellos, o sea, para el gobierno, minimizar esta realidad que explota en la ciudad, que explota en el país es realmente la mejor estrategia política que puedan tener en estos momentos para hacerle frente a la criminalidad. No sé si esa sea una estrategia de minimizar realidades, o sea, pasarte como, es un simple paro, no, ya se les va a pasar, Absolutamente, vamos a darle absolutamente. sí, un paquete de determinadas medidas, pero en realidad no se ha visto a la fecha una medida concreta que pueda resolver o darle la paz y la tranquilidad social que se necesita, ¿no? Te pregunto, ¿el terrorismo urbano es un tipo penal que ahora está discutiendo el Congreso de la República? ¿Tú crees que eso va a solucionar el problema? Mira, a ver, yo tengo mis dudas desde el punto de vista de que cambiar de nombre a una ley para hacerla ver más fuerte o que tengan penas más duras, tampoco es una solución. Pero ¿sabes por qué no es la solución? No es porque se dé una ley contundente, que eso estaría súper bien. El tema es otra pregunta para la opinión pública. ¿Quién las aplica, esas leyes duras? A ver, ¿cuánto es la pena por robarse un celular en el Perú? 25 años. Pregunta, ¿hay algún delincuente sentenciado 25 años por robarse un celular? Entonces, ¿quién va a aplicar las penas de cadena perpetua de 35 años para este tipo de hechos delictivos? Ahora, hablando de eso, justamente Gastón, y yo también concuerdo que no, y hablando con otro experto, con un experto en derecho penal, hemos entrevistado también con relación al terrorismo urbano y me dice que esto no va a resultar. Como tú bien dices, cambiarle la nomenclatura a los tipos penales no es la mejor opción. Así es. Minimizar una realidad que te explote en la cara tampoco es una buena estrategia. Aquí yo creo que la mejor estrategia que pueda tener el país, el gobierno, es empezar a reconocer que no hizo nada, ¿no? Que poco hizo o no hizo nada y empezar a trabajar desde ahora en medidas concretas. Yo sé que esto no se va a solucionar en 24 horas, pero por lo menos Bueno, tiene que dar medidas que puedan salvaguardar la integridad de transportistas y de los ciudadanos en general. No sé cómo lo va a hacer, no sé cómo lo va a fíjate, hacer el gobierno. fíjate, Leslie, mira, frente a situaciones extremas, tienen que haber medidas extremas. Por eso yo hablaba de salirnos del establishment y en el Congreso, muchos congresistas y las personas que asistieron a este evento lo preguntaron, ¿no? ¿Qué cosa es salirse del establishment? Definitivamente es tomar medidas que nunca antes se han tomado. Y frente a la vorágine de criminalidad que hay hoy en día, Uh -huh, tiene que haber mano dura. uh Pero -huh. esa mano dura tiene que ser respaldada por el gobierno. O sea, el gobierno no se puede poner de espaldas, ¿no? Para no afrontar una situación en donde quienes van a ejercer esa mano dura con el uso legal de la fuerza, van a ser aquellos que van a terminar enjuiciados, denunciados, las ONG caviares le van a saltar al cuello. Ya hoy día nomás ¿has visto una escena en la televisión que un patrullero está capturando a manifestantes? La gente rodea al patrullero, el patrullero avanza y ahí mismo salen volando dos personas y hablan que se les atropelló, que la policía, o sea, si comenzamos nosotros, y son esos mismos medios, los mismos medios que en noviembre del 2020 pasaban 24/7 a dónde tienes que ir a manifestarte, ¿no? En qué esquina tienes que pararte, incentivando todas esas cosas. Son los mismos medios que critican ya desde el primer momento el accionar policial. Aquellos que cuando el policía está interviniendo, están enfocando sus cámaras, pero cuando a la policía la agreden, inmediatamente voltean sus cámaras para otro lado.
Sí, exactamente la misma figura. Entonces, eso tampoco puede ser, tú no puedes buscar una solución porque si no creas la anarquía, pues. Ah, intervengan, ayuden, solucionen esto. Ya, cuando va a intervenir la policía, miren, miren cómo interviene, miren cómo pero golpea, miren cómo poco se maltrata. critica también desde los fueros militares y policiales, ¿no? Que no quieren actuar, que no quieren accionar porque mañana más tarde van a terminar en el banquillo de los acusados, ¿no? Entonces, Entonces, o se les pide o se les manda a controlar, salvaguardar la situación de violencia, pero sin el debido uso de armas reglamentarias. Que más usted, que todo sin el respaldo legal, ¿no? Más que todo sin el respaldo legal. Quienes los mandaron a los policías sin ningún tipo de armas fue en la época de Sagasti, toda la caviarada que estuvo en el poder, y los mandaron a Trujillo pero y los también el policías. gobierno de la señora Dina Boluarte tras el golpe fallido de Pedro Castillo, ¿no? Cuando se Sí, desató la situación de violencia que justamente quemaron vivo a un policía, ¿no? Entre otros. Entonces, también contigo conversábamos sobre este punto de mandarlo a la policía, a las Fuerzas Armadas sin armas reglamentarias, por pero supuesto. mira, Leslie, no solamente provocó eso, porque en el caso del suboficial Sonjo, que en paz descanse, en Puno, ahí se pudo comprobar algo que toda tu teleaudiencia debe saberlo y quedar bien claro. Ahí se pudo comprobar la esencia de lo que es un policía frente a un miembro de la Fuerza Armada. Y lo digo de la mejor onda. La Fuerza Armada está preparada para la defensa del territorio y su misión es eliminar la amenaza del país. El policía protege hasta el último instante, al punto de que entregó su vida frente a una masa de pobladores que eran además oriundos del mismo lugar. Sonjo era de allá de Puno. Entonces, hasta el final él no usó su arma, obviamente, porque sabía que si la usaba también se enfrentaba a una serie de situaciones de tipo penal, ¿no? Pero cuando a la Fuerza Armada tú la involucras en los temas de seguridad, y intervienen de acuerdo a su preparación, a su Reglamento. estado físico, a sus reglamentos. Oye, los pones en el banquillo de los acusados porque usaron sus armas. ¿Qué querías que usen? Canicas, bombas lacrimógenas, piedras. Entonces, fíjate, es muy complicada la situación y usar a las Fuerzas Armadas, también lo dije en el Congreso, en temas de seguridad es bastante riesgoso. Militarizar la seguridad Ajá. es riesgoso, Como lo ¿no? dice Tenemos varios México, ejemplos. ¿no? Como lo Claro, el tema de aquí, el tema que toda la población se pregunta es, bueno, entonces, ¿qué rayos hacemos? ¿No? Pero justamente Y el día de ayer, para ir cerrando la entrevista, justamente el día de ayer escuchaba protestas de ciudadanos que decían que desde que se dictó el estado de emergencia no había ningún militar en la calle, no hablaban de la policía, militares, como que ellos asocian que teniendo presencia militar en la calle es lo que les va a dar a ellos la seguridad porque se van a sentir más protegidos, pero la ciudadanía desconoce de que el decreto que determina el estado de emergencia no dice que las fuerzas militares tengan que asumir el control de la seguridad interna, sino es la policía, ellos salen simplemente para apoyar, ¿no?, la labor policial. O sea, tiene una labor complementaria mientras la presidente no diga lo contrario, no disponga lo contrario, ¿no? el Entonces, tema El tema, Leslie, es que ese apoyo a la policía no está determinado. Entonces, los militares salen y se paran como un efecto disuasivo. en una esquina, en un colegio, en la estación del tren, pero ¿cuál es su misión? ¿Solamente estar ahí disuadiendo? Eso no es sostenible en el tiempo, además, Uh no -huh, es la misión de las Fuerzas uh Armadas. -huh. Entonces, aquí hay una institución que de acuerdo a la constitución política del Estado, que es la ley de leyes, es la encargada de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Y entonces, si tenemos una delincuencia desbordada, ¿qué institución es a la que hay que fortalecer? ¿Por qué en vez de no revivir un muerto como es Petroperú, por qué no se le da ese dinero a la seguridad ciudadana implementando a su policía? ¿Por qué no se le equipa? Es posible que los policías no tengan ni siquiera patrulleros para patrullar y tengan que subir en los carros de serenazgo. Es posible que no tengan sus pertrechos completos, que no tengan respaldo legal. Entonces,
vamos ordenando la casa, pues. Si estás en un estado de indefensión total de la población ¿Cómo y le tienes a la podemos herramienta ahí, a la intervenir? herramienta la tienes en la mano, es la policía, es tu policía. Ujú. Entonces, vamos con todo, equípala y Claro. pide los resultados. Gastón, para cerrar justamente la entrevista, pregunta final es, el Congreso ya aprobó la ley que devuelve las facultades de investigación a la policía, ¿no? En el tema de investigación preliminar y investigación preparatoria siempre que así también lo considere el fiscal, pero ya es un hecho que ahora a partir de estos momentos la policía vuelve a retomar una facultad investigadora. ¿Qué opinión te merece? Porque esto ha recibido también muchas críticas, porque podría prestarse, como se hizo en el pasado, ¿no? A tratar de favorecer de pronto a altos mandatarios del Estado que están involucrados en investigaciones y es mucho más perfectible, manejable, que no se, que el caso se cierre a nivel de investigación policial, ¿no? A ver, Entonces, mira, la suspicacia siempre va a haber y siempre va a haber opiniones a favor y en contra. Eso es innegable. Pero la situación como ha estado hasta ahora es una situación que nos ha llevado a esta vorágine de incertidumbre, de desconcierto y de temor. Lo que se trata acá es de volver a lo que antes funcionaba, que es que la policía se haga cargo de la investigación preliminar, porque la policía es la que está preparada durante sus 4 años de estudios, durante su etapa de formación y formación. luego a través de escuelas de capacitación y de perfeccionamiento en la investigación del delito. ¿El abogado lo preparan para investigar o en el camino cuando ya ejerce y es fiscal recién comienza a compenetrarse eso? Entonces, esa investigación es de carácter técnico policial y te doy un ejemplo muy claro. Cuando fueron los sucesos de noviembre del 2020, la fiscalía no levantó actas, no aisló la zona, no pasó la prueba de absorción atómica a todos los policías que estaban con las escopetas y todo, y por lo tanto su caso se les vio totalmente complicado. Tanto así que hasta el día de hoy no puede acusar a ningún policía, porque ellos son pues los que investigaban, ¿no? Si hubieran usado a la división de homicidios de la policía, la división de homicidio de la policía fue la que determinó en Trujillo que un policía había usado su arma de fuego y lo puso a disposición de la justicia. Entonces, cuando tú crees que el usar la investigación va a ser por un espíritu de cuerpo mal habido, entonces estás en un error. Y de eso es la responsabilidad también de la propia policía de seleccionar a sus mejores cuadros y de ejercer mecanismos de control, porque en todas partes se cuecen habas. O sea, Ujú. no vas a decir tú que en las fiscalías, en algunas fiscalías, también han habido estos problemas, porque ahí también lo Ahora vemos por fuente podemos abierta, también ¿no? está el Ministerio Así. Público que Pero técnicamente es la realmente. policía la que debe investigar. Sí, muchísimas gracias Gastón por esta entrevista. Siempre es un placer discutir temas muy, pero muy picantes en materia de seguridad ciudadana y nos queda como reflexión de que lamentablemente pues el gobierno dejó pasar mucho las cosas, mucho el tiempo, ¿no? Y ahora nos Y ahora encontramos se le critica. verdaderamente en una situación muy complicada para el país. Te Así agradecemos es, Gastón Leslie. por esta entrevista. Muchas gracias, aunque quedó corto el tiempo, pero muchas gracias por tu entrevista y será hasta la próxima. Muy Muchísimas buenas gracias tardes. Gastón, muy buenas tardes.